Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar del manejo del estrés en profesionales de enfermería. Soy la maestra en enfermería Graciela González Villegas y vamos a ver que ustedes, el objetivo de aprendizaje es que al finalizar este módulo 1 sean capaces de conocer el manejo del estrés en profesionales de la salud y personal de primer contacto, los que conocemos como primeros respondientes. Se espera que ustedes desarrollen las competencias siguientes, que definan los conceptos estrés, homeostasis, crisis y colapso, que también identifiquen las diferencias entre los síntomas emocionales del eustrés y del distrés, que identifiquen síntomas de colapso o desgaste ocupacional, lo que se conoce como la triada de Maslow, del síndrome de Burnout. También que ustedes sean capaces de enlistar y ejemplificar conductas adaptativas y maladaptativas durante el estrés. Esas son las competencias por desarrollar. Y bueno, ¿qué es el estrés? Para que haya estrés se necesita un estresor. El estresor es una fuerza o agente externo que lleva a un ser vivo al límite de sus capacidades. Y entonces el estrés son reacciones internas de un ser vivo ante la necesidad de adaptación. Entonces, para que haya estrés, se necesita un estresor. Y el estrés puede ser agudo y ese estrés agudo nos limita para actuar rápidamente en caso de peligro y en caso de toma de decisiones. El estrés crónico, por el contrario, cuando es continuo, tiene efectos muy negativos y permanentes en el organismo de las personas o de los seres vivos. Pero hablábamos de la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? El organismo mantiene un estado de equilibrio llamado homeostasis. Quiere decir que no está ni estresado ni está en calma, está en un estado de homeostasis, en donde las fuerzas internas están en un equilibrio para actuar, para desarrollar sus habilidades, para ser un profesional del área de la salud, para convivir con los demás. Sin embargo, cualquier estímulo externo puede romper esa homeostasis y nos puede hacer que nos vayamos hacia un lado, es decir, hacia el estrés. Y entonces el organismo debe esforzarse para recuperar la homeostasis nuevamente. Debe buscar un equilibrio entre el estrés, entre lo que está viviendo y entre su alrededor, para que de manera interna esa homeostasis se mantenga. Pero el estrés es una forma de adaptación. Existen algunas reacciones para el organismo que reducen ese estrés, que nos ayudan a recuperar la homeostasis, y puede ser la adaptación. Es decir, ante el estrés buscamos formas de adaptarnos para salir adelante y poder realizar nuestras actividades de la vida cotidiana o nuestras actividades como profesionistas. Esa es una reacción, pero existen dos formas básicas, naturales, ante el estrés. Una es el ataque. Caemos en ataque. Un ataque de estrés, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, nos sentimos desesperados. Y en el otro existe un ataque de huida. Nos evadimos de la situación, nos salimos, no manejamos el estrés, y esas dos, el ataque o la huida, son dos formas básicas de adaptación naturales ante el estrés. Pero debe haber una adaptación o afrontamiento. Esa adaptación o afrontamiento son unas fuerzas contra el estrés que buscan restablecer el equilibrio emocional, y que esa adecuación nos ayuda a enfrentar o a resolver situaciones. Eso se llama afrontamiento, es decir, a manejar al estrés. Pero cuando existe una mala adaptación, cuando no se enfrenta o cuando se posterga
Esas situaciones estresantes llegan a concluir y al acabarse la adaptación se cae en el colapso o en la indefensión, como lo que pasa con el personal de salud, con los que están en la primera línea atendiendo a pacientes que ahora están delicados por lo de la pandemia. Ellos están en la primera línea, están ante situaciones verdaderamente estresantes que de alguna manera empiezan a manejarlas, empiezan a adaptarse, pero cuando se posterga demasiado ese estrés, se cae en el colapso, como lo que vemos aquí. Y entonces el personal queda en total indefensión, porque ha terminado con sus formas de afrontamiento. Y entonces no todo el estrés es malo. También, si no tuviéramos estrés, estaríamos en inactividad, porque las necesidades que sentimos de remuneración, de reconocimiento, de socializar, nos generan un estrés y ese estrés nos hace que nos movilicemos. Y si no existiera estrés, entonces estaríamos inactivos, pero esos niveles de estrés necesitan ser controlados para motivarnos a realizar actividades y para superar los retos que día a día tenemos. El estrés nos permite desarrollar nuestras habilidades y es ahí donde se llama euestrés, porque nos facilita las cosas. Podemos hacer las cosas sin complicarnos, es decir, tenemos una motivación que genera estrés y que nos hace realizar nuestras actividades. Pero el estrés que nos paraliza y que nos lleva al colapso se denomina distrés. Y es ese el que no sabemos manejar, el que nos causa desajuste, pérdida de la homeostasis y que entonces lo vamos a encontrar en el personal de salud y se diferencian por las conductas en el eustrés que se llaman conductas adaptativas y una de ellas es la calma. Generalmente las personas que manejan el eustrés se, se observan como unas personas calmadas, como personas que tienen serenidad, que tienen fluidez para realizar las actividades, para adaptarse con las demás personas, que toman decisiones en el momento preciso y en el momento adecuado, es decir, son asertivos y que emocionalmente controlan sus emociones, se llegan a adaptar, manejan su enojo, son reflexivas para tomar decisiones, se pueden activar cuando así lo requieren y entonces pueden desarrollar sus actividades priorizando qué es más importante. Ellos pueden entonces desarrollarse en entornos y manejar situaciones sin problemas porque tienen euestrés, es decir, el estrés lo utilizan de manera positiva en su vida cotidiana y en su vida profesional. Pero ¿qué pasa en la conducta en distrés? Las personas con conducta en distrés presentan llanto cuando existe alguna situación que está cargada de emociones, rompen en llanto, se pueden agitar y enojar o tienen resistencia al cambio cuando se les pide que realicen intervenciones nuevas, por ejemplo en el caso de enfermería, tienen resistencia y a veces dan respuestas como siempre se ha hecho así, ¿por qué vamos a cambiar si siempre se ha hecho así? O quieren abarcar todo, quieren atesorar conocimiento, quieren hacer todas las actividades y eso les genera más tensión que se va a traducir en agresión. Reaccionan de manera agresiva, por ejemplo, ante el cambio que acabo de mencionar, o no controlan impulsos, no piensan lo que van a decir, sino que lo primero que se viene al pensamiento, eso expresan y eso los lleva al síndrome de burnout, que es un síndrome en el que las personas se sienten cansados, se sienten agotados, poco reconocidos. Entonces, es así como los efectos del estrés
en la salud física se presentan con diferentes formas, como dolores tensionales, tensión osteomuscular, bruxismo, gastritis, colitis, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedades metabólicas, resistencia a la insulina y diabetes. Todo esto es lo que el cuerpo grita porque el estrés se encuentra dentro del cuerpo por tiempo prolongado. Entonces se hacen sentir sus efectos en el organismo, en todas estas enfermedades que les acabo de mencionar. Por eso es importante aprender a manejar el estrés, que los profesionales de enfermería manejen su estrés para poder desarrollarse de manera positiva y de manera productiva, porque también tiene algunos efectos emocionales, como son los siguientes. La persona estresada generalmente tiene preocupación excesiva. ¿Por qué irá a pasar el día de mañana? En el caso ahora de la pandemia, ¿cuándo se va a terminar? O están constantemente preocupados por el aumento de casos, por los que se complican, por los que fallecen y tienen dificultad para tomar decisiones porque tienen demasiada preocupación por lo que va a pasar, por lo que no pasó, por lo que hicieron, por lo que no hicieron, por todas esas situaciones que a ellos les causan dificultad para concentrarse. Pues cuando están demasiado preocupados y no pueden tomar decisiones, tienen mucha dificultad para concentrarse. Y también llegan al insomnio. Y pues cómo no, quien está preocupado difícilmente puede conciliar el sueño. Está pensando en que si mañana qué va a hacer con el dinero, si el dinero le va a alcanzar, si no le va a alcanzar, si va a llegar tarde al trabajo, si va a llegar temprano, si el paciente que dejó se complicó, si ya mejoró, si los familiares lo van a ver, si no lo pueden ver. Todas esas situaciones se las llevan a su casa, las traen constantemente dando vueltas allá en su cabeza y entonces eso hace que ellos no puedan conciliar el sueño. Y si no duermen bien, pues el organismo se empieza a alterar y hay aumento del apetito o disminución del apetito debido a todos estos efectos emocionales. También hay ideas de culpa y llegan a pensar que es su culpa que el paciente se haya complicado porque le dio el medicamento 5 minutos tarde, porque si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, si hubiera actuado de una manera, si no hubiera actuado, y entonces se sienten menospreciados, sienten que no valen nada y dicen es que cómo pudo pasar, por qué lo hice así, no soy importante, no hago bien mi trabajo, no sirvo para nada. Y esas son las ideas de minusvalía que pueden llevar a la persona al consumo de sustancias. Se puede iniciar con algunas sustancias para conciliar el sueño, que son drogas lícitas que están permitidas y que se dan con fines terapéuticos, pero cuando el profesional del área de la salud las empieza a tomar sin indicación médica, se empieza a automedicar y el cerebro siente una especie de relajación que está enmascarada con la adicción, se puede llegar a la adicción, se puede llegar al consumo de sustancias de manera no terapéutica que van a afectar a la salud. Y como les estaba comentando, es cuando se presenta el estrés crónico, el llamado síndrome de Burnout, debido a que la gente se encuentra en un estrés continuo donde no se da la oportunidad de esparcimiento, de relajación, de salir de la rutina, de realizar otras actividades que le generen placer. Entonces se presenta un estado de fatiga y desgaste llamado burnout. El burnout está caracterizado por una triada, la triada de Maslow, que surgió en 1982, que consiste en una sensación de fatiga constante y permanente que los lleva a una ineficiencia en las actividades laborales y cotidianas,
que los mantiene en una despersonalización, es decir, la gente se siente tan cansada y tan estresada que llega a maltratar a los pacientes, se despersonaliza, pierde el sentido humanitario y entonces esta es la consecuencia de vivir en un constante estrés, de llegar al síndrome de burnout, que consiste en una disminución de la productividad porque la gente se siente cansada, que se genera un clima laboral tenso donde no existe la cooperación entre los miembros, donde no existe el trabajo en equipo debido a este burnout, donde al personal se le tiene que estar rotando constantemente para que no cree conflicto. Aumentan las quejas de los clientes, pues debido a la despersonalización del profesional, porque maltrata a los usuarios, porque el burnout en los trabajadores es eso, y se presenta un acoso laboral que se llama mobbing. Entre el personal existe burnout y se agreden unos a otros. Hay una incapacidad laboral para desarrollar sus actividades de manera eficiente, de manera productiva, y entonces surgen las demandas laborales como consecuencia de los efectos laborales del estrés en los profesionales del área de la salud. ¿Y cuáles son esos profesionales que van a sufrir los efectos del estrés que los va a conducir al burnout? Pues son todos aquellos que trabajan en áreas donde se vive constantemente estrés o donde se está muy cercano a la muerte, como en hospitales oncológicos, en hospitales psiquiátricos, en hospitales donde existe una alta demanda por el número de pacientes, es donde se va a llegar al síndrome de burnout. Y el estrés laboral, que es este que acabamos de ver, es un desequilibrio entre las demandas de trabajo y el control en la toma de decisiones. Esto va a ocasionar que se pierda el control en la toma, que todo mundo quiera hacer lo que decide, que no se lleguen a acuerdos, y este desajuste va a ocasionar que, que el esfuerzo del trabajador se vea como no recompensado o no remunerado, y que va a consistir en la demanda de mejores salarios o en la demanda de equipos. Claro que hay situaciones cuando se debe hacer, pero cuando el personal está estresado, busca una salida, como ya habíamos dicho antes, y esas estrategias adaptativas y mal adaptativas para enfrentar el estrés se van a encontrar como, aquí las vemos, como adaptativas. Va a existir una planeación, una estratificación de prioridades, se van a deslindar responsabilidades, se va a hablar con el equipo, se va a buscar ayuda profesional o se va a tomar un tiempo fuera para lograr esas estrategias adaptativas al estrés. Se van a compartir las responsabilidades y en el caso de las maladaptativas se van a presentar constantes quejas sobre el sistema o se va a responsabilizar a otros de las situaciones que se están viviendo, o sea, las personas no van a tomar su responsabilidad. Se va a minimizar el problema, va a haber casos donde se va a violentar o agredir, se van a esparcir muchos rumores que van a generar más estrés y la gente no se va a responsabilizar. Entonces, estas estrategias para controlar el distrés existen tres técnicas que son los ejercicios de respiración, los ejercicios de relajación y la atención plena. Son algunas de las estrategias para contrarrestar el distrés. Los ejercicios de respiración consisten en inhalaciones que deben ser de manera profunda, son respiraciones diafragmáticas que se deben realizar en ambientes que no sean ruidosos, que tengan poca luz y que duran de 15 a 20 minutos. Se deben realizar 3 veces al día y esto se puede realizar en lo que llamamos el tiempo fuera.
Es decir, cuando en un hospital o en un área laboral se está viviendo una situación estresante, se puede pedir el tiempo fuera 5 a 20 minutos y realizar estos ejercicios de respiración que van a ayudar a relajarse y a liberar el estrés. Existen varias y de diferentes maneras, pero siempre van a hacer que se disminuya el estrés. Existen otros ejercicios de relajación que se pueden realizar en el área de oficina y que nos van a ayudar a liberar esos pensamientos o a mejorar la conciencia para no estar enfocados en la aceptación de lo que está ocurriendo en el presente y no en las preocupaciones. Es decir, vamos a lograr una conciencia plena. Nos vamos a resistir a lo negativo, que es lo que provoca la enfermedad. Con la atención plena vamos a lograr lo que acabo de mencionar. Y en conclusión, vamos a aprender a identificar el estrés, vamos a evitar desgastarnos en lo que no podemos cambiar, vamos a disfrutar lo que hacemos, vamos a manejar el estrés y muchas gracias.